Sean bienvenidos todos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio, a este webinar que hemos preparado en conjunto con el área de egresados del Tecnológico de Monterrey para platicar sobre un tema muy relevante, el tema de liderazgo. Soy Raquel Castaño, profesora de Gare Business School, y en la escuela consideramos que la formación de líderes es esencial. Particularmente en esta ocasión vamos a tratar el tema de cómo ser un líder transformador. Y para conversar sobre el mismo, invitamos a una persona que es un líder transformador, a Salvador Alba. Tengo mucho gusto en que nos acompañe y es un honor que nos acompañe Salvador el día de hoy. Salvador es expresidente del TEC de Monterrey, es un reconocido líder empresarial. En los últimos 8 años, Salvador ha impulsado una profunda transformación en el TEC de Monterrey. Bajo su liderazgo, definitivamente el TEC es hoy muy diferente. Además, yo pienso que Salvador tiene una habilidad, una vocación muy especial, la de formar líderes. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Raquel, muy buenas tardes y es un gusto estar contigo nuevamente en este evento. Gracias. Salvador, hablando de este tema de liderazgo, quisiera recordar una conversación que tuve contigo allá en mayo del 2013, en donde se me quedaron grabadas 5 ideas que me compartiste. Y esas ideas las vi a lo largo de los 7, 8 años de tu gestión, no solamente como ideas, sino como acciones que se implementaron. Y las quisiera recordar. Ese día que salí de la junta contigo las anoté en una libretita y de verdad, lo digo con toda sinceridad, lo viví en estos 5 años en una congruencia de las acciones que tú tomaste. La número 1, que empezaste por ahí, me dijiste, lo más difícil es encontrar líderes. El buen líder te lleva de un punto A a un punto B, sus sueños y pasión te inspiran, te dan un propósito. Luego me dijiste, los líderes tienen la vista en el futuro. Y me hablaste de para que ocurriera una transformación, el líder tenía que alinear 3 cosas. Alinear la visión, la organización y la cultura. Y también me dijiste que el mayor riesgo en una organización no es crear la cultura del cambio, es decir, es no crear la cultura del cambio. Y yo te quiero preguntar, Salvador, a 7 años de esa conversación, después de este viaje de vida en el TEC y a la luz de la crisis actual que ahorita estamos atravesando, ¿cómo ves el tema de lo que nos sucede alrededor? Pero antes de todo eso, y con las preguntas que nuestros mismos participantes el día de hoy nos han estado mandando cuando ellos hicieron su registro, yo quisiera preguntarte 2 cosas que me surgen como inquietud antes de empezar el diálogo. ¿Por qué crees que es tan difícil, como lo has dicho, encontrar o formar líderes, a pesar de tener una población mundial de casi 8,000 millones de habitantes? Y otra cosa, Salvador, en el contexto de esta pandemia, ¿cuál consideras que es el mayor reto del mundo a futuro? No, pues buenas tardes, Raquel, y me dio gusto que recordaras estas palabras del 2013, porque las repetía yo creo que desde que llegué al TEC, y es parte de la consistencia de un líder, realmente darse cuenta que los cambios a profundidad requieren pocas cosas, pero con mucha profundidad. Pero yo comenzaría este conversatorio con un mensaje positivo, porque vivimos posiblemente una de las adversidades, la más difícil que nos ha tocado en nuestras vidas, a casi todos nosotros. Pero también recordar que las crisis son esas grandes oportunidades porque traen progreso. En las crisis también recordar que nace la creatividad, muchos inventos, descubrimientos, y aflora posiblemente lo mejor de cada uno de nosotros. Y quienes logramos superar la crisis, pues estamos superándonos a nosotros mismos, pero también hay que reconocer que en las crisis también se pierde mucho, incluyendo algunas empresas que vemos que no van a poder sobrevivir. Hoy sé que también nos escuchan
personas que están recién graduadas, emprendedores, directivos, y estoy seguro que muchos de ellos traen una especie de miedo del futuro por la incertidumbre. Y es natural porque muchas de sus competencias o nuestras competencias y habilidades no son las mejores para enfrentar las oportunidades que hoy vendrán. Yo sé que todos al final recibimos consejos por todos lados y que a veces todos estos consejos pues te generan a veces más angustia que soluciones. Y yo tengo una frase que siempre me gusta, que trato de mencionar a todos, que tratar de complacer a los demás es una buena fórmula para el fracaso. Es decir, cada quien tiene que encontrar su propio camino, su propia personalidad, sus fortalezas. Y yo quisiera que este conversatorio, Raquel, tuviera un solo objetivo: demostrar que las adversidades vienen disfrazadas de oportunidades y que ser un líder no es fácil, pero debiera ser la competencia número uno a desarrollar. Por eso, porque es muy escasa, y recordar que lo escaso te hace único y diferente. Y quisiera que saliéramos al menos con una buena idea para poner en práctica, y entonces este espacio habría valido la pena para todos. Espero que la audiencia también se dé cuenta que tenemos que reforzar nuestros conocimientos en los temas de liderazgo y podamos salir con mayor claridad, porque es una palabra que se usa mucho, pero yo diría que se aplica no necesariamente en la forma correcta. Y como decías, hoy nos enfrentamos a un mundo de cambios radicales, movimientos vertiginosos y acelerados en todos los ámbitos de la vida. Y hablamos mucho de esta exponencialidad de los cambios que están afectando a las sociedades, las instituciones, las empresas, nuestras ocupaciones, la manera en que interactuamos, nos comunicamos, en la manera que tomamos decisiones y en general en todos los aspectos relevantes de nuestra vida. Y el gran problema es que los seres humanos somos seres de hábitos. Acuérdense que dependiendo de la teoría llevamos 1 o 2 millones de años en la Tierra, pero nosotros una vez que tomamos un hábito nos resistimos a cambiar. Y cuando cambiamos porque sucedieron circunstancias como las de ahorita, volvemos a tomar el nuevo hábito y nos cuesta trabajo el siguiente cambio. Y así es como hemos ido evolucionando. Y también recordar que este cambio exponencial inició hace 35 años, que viéndolo desde la perspectiva de humanidad, 35 años no es nada. Si lo vemos desde la perspectiva de nuestra vida, pues es todo. Y arrancó este cambio con Internet y venimos luchando entre el mundo digital y el mundo presencial, porque vivimos un mundo fundamentalmente capitalista que privilegia las ganancias, y las ganancias se construyeron con empresas del mundo presencial, muy ineficientes, pero ahí es donde se genera el capital. Entonces, cuando aparece alguna empresa digital, pues amenaza el otro mundo, y en lugar de ver que son complementos, pues hoy lo vemos como dos mundos que llevan 35 años amenazándose y avanzando la digitalización a mayor velocidad. Y recordar que Internet no es más que una herramienta que crea valor, pero sí también destruye formas viejas de hacer las cosas. Y hoy lo vemos, pues las empresas más valiosas hoy en el planeta son digitales. Microsoft, Apple, Amazon valen ya arriba del $1 trillón, arriba del valor de la economía, del equivalente de la economía mexicana. Y el gran problema es que este cambio tecnológico va exponencial, pero el ser humano va muy lento moviéndose. Y el mejor ejemplo es esta plataforma donde estamos ahorita conectados, Zoom, y varias de ellas. En diciembre tenía 10 millones de usuarios, eso fue lo que logró en 7 años que llevaba en el mercado. Y en menos de 3-4 meses se fue a 300 millones de usuarios, 30x. Es decir, lo que no pudieron hacer en 7 años, lo hicieron prácticamente en un par de meses. Y Amazon, pues lo vemos también. Amazon hoy nos ha resuelto la vida a muchos por esta forma de compra, de entrega, y hoy económicamente Amazon vale 3 veces más que la suma de todo el comercio presencial. Entonces también vemos
un consumidor, un inversionista dando un bandazo, porque hoy le está apostando no a lo que vale hoy ni lo que generan de ganancias, sino lo que pueden ser estas empresas en el futuro. Y también recordar, desgraciadamente, que los cambios en las empresas se dan casi siempre por crisis y muy pocas veces se dan por una visión de superación, porque el mejor momento para cambiar es cuando estoy muy bien, pero la realidad es que cuando estás muy bien es muy difícil que un directivo tome una decisión de cambio, porque pues le van a decir que está loco, que cuál es la razón, y entonces pues es más fácil esperar a que venga una crisis, y entonces pues ya el cambio es inevitable. Y acuérdense que lo que estamos viviendo y vamos a vivir es que las empresas se están dividiendo en dos tipos, las rápidas y las muertas, y van a morir a mayor velocidad. A veces se nos olvida cuando vemos BlackBerry, Nokia, Kodak, Blockbuster, todas estas empresas que algún día nosotros utilizamos y de repente como en meses desaparecieron porque alguien cambió el paradigma. Y vemos por todos lados artículos donde predicen que para el 2027, que estamos hablando de 7 años, 75% de las Fortune 500 van a ser reemplazadas por otras organizaciones. Si le apuestan o no, quién sabe, pero que por ahí va el camino es indiscutible. Y sin duda en esta incertidumbre y en este cambio, el recurso más escaso y necesario para mover este cambio, pues es el liderazgo, y voy a agregarle una palabra, liderazgo consciente, esa capacidad de ver lo que otros no ven o no quieren ver, para enfrentar pues, los cambios que se requieren. Y esta falta de líderes con esos valores y con la tenacidad necesarios para hacer frente con decisión y valentía a los retos de la humanidad, pues es al final lo que hoy se requiere. Y fíjense, dos temas básicos del 2015. En 2015, estando en el World Economic Forum, en el foro en Davos, se analizaron los 10 mayores desafíos de la humanidad y resultó irónico que uno de esos desafíos es que no hay líderes para enfrentar los retos de la humanidad. Entonces, ¿de qué te sirve tener los otros 9? Y el mismo 25 de septiembre del 2015 en Naciones Unidas se adoptaron los líderes mundiales los 17 Objetivos Globales de Desarrollo, las ODS como las conocemos. Y era una llamada de acción para erradicar la pobreza, proteger al planeta, garantizar la paz y prosperidad para todos como una nueva agenda de desarrollo. O dicho de otra forma, el mensaje es: el planeta no es sostenible si seguimos haciendo las cosas iguales. Y han pasado 5 años y no hemos avanzado a lo que se esperaba. Y en realidad, ¿qué quiere decir? Pues nuestros líderes globales, mundiales, no están tomando el asunto tan en serio. Y posiblemente la pandemia pudiera ser un punto de inflexión a movernos más rápido en esta dirección. Tienes razón, Salvador. En esa plática también me acuerdo que mencionaste que no hay que esperar una crisis para cambiar y que muchas veces los grandes cambios surgen precisamente de estas crisis. Pues ojalá esta sea una oportunidad también para cambiar. Y yo te quiero preguntar, y fue una pregunta que nos llegó de las personas que se registraron, porque ahí tenían la oportunidad de poder realizar una pregunta, es cuando tú hablas de líderes transformadores, de líderes conscientes, como mencionaste ahorita, ¿cuál es la diferencia en estos líderes? ¿Qué los hace diferentes a otros líderes? ¿Y por qué las empresas están sufriendo para transformarse? Mira, el tema es que si lo vemos, la competencia hoy más importante para una persona en un mundo en cambio es pues, la capacidad de crear, de innovar, la resiliencia, el pensamiento crítico. Y aunque todos los seres humanos nacemos con estas capacidades, somos únicos, diferentes, toda la educación y el proceso de formación desde casa y la escuela buscan que adoptemos hábitos y patrones que generalmente son aceptados por las mayorías, pero que nos hacen ir perdiendo esa capacidad y flexibilidad al cambio. Recuerdo un experimento en el 93 de Joe Blanc,
y Bert Jarman hicieron un estudio para detectar los índices de genialidad en niños de 5, 10 y 15 años. Y encontraron que a los 5 años su índice de genialidad era un 98%, bajaba al 32% a los 10 años y solo el 12% de índice de genialidad a los 15 y a los 31 años 2%. Y la prueba era idéntica. Lo único que tenían en común estos niños es que habían sido educados y les mataste toda su capacidad creativa. Recordar también que nosotros venimos de estructuras humanas muy jerárquicas desde hace miles de años y confundimos también a quien tiene el poder de mando llamarle líder, y generalmente pues eso es un jefe con poder, y hay que cuidar a quien le llamamos líder y a quien le llamamos jefe. Son dos cosas muy diferentes. Nuestras organizaciones empresariales e inclusive los líderes de países se diseñaron tradicionalmente para un ambiente de poco cambio. Entonces, cuando las decisiones las toma un líder, un jefe, pues nos hace lentos, pero cuando la velocidad no importaba, pues no pasaba nada. Pero como yo les decía hace rato, ahora o eres rápido o te mueres. Son tus dos opciones. Y entonces ya es muy fácil notar dónde hay líderes o donde hay jefes con poder. Y lo grave, ¿sabes qué, Raquel? Es que Adam Smith, que pues es el padre mucho de la economía moderna, en el siglo XVIII nos enseñó esto de las teorías de la división del trabajo, buscando eficiencias, pero en ese momento la velocidad de respuesta, que es lo que hoy nos pide el mercado y el cliente, pues no era lo que se visualizaba hace 3 siglos. ¿Y qué hicimos nosotros y seguimos haciendo? Fragmentamos las compañías, las organizaciones, y luego si le sumamos a esto nuestros estilos de liderazgo y de organigramas, pues nos llevan a tener organizaciones lentas, muy inflexibles, muy costosas, el cliente insatisfecho, lo vemos en los mostradores, queriendo que nos atienda quien está en el mostrador, pero pues no está empoderado o empoderada para tomar decisiones, y en esos ambientes la gente también se desmotiva. Y el problema que estamos teniendo es que los estudiantes que salen de las universidades ven estos modelos de liderazgo, los tratan de imitar y pues los resultados son desastrosos, pero afortunadamente ya empiezan a aparecer nuevos liderazgos, no todos, que son los que al final están construyendo nuevas formas de sociedad. Ahora, ahorita mencionaste cuando hablabas de la diferencia entre el jefe y un líder. El jefe se enfoca en la autoridad, en el poder. Un líder transformador, consciente, en lugar de enfocarse en la autoridad y en el poder, ¿en qué se enfoca? Mira, a pesar de como decías, tener ya casi 8,000 millones de habitantes, la pregunta es, ¿qué hace que nos cueste trabajo encontrar estos líderes y cómo los encontramos? Un líder es aquel que te puede llevar de un punto A a un punto B, como decíamos, o a donde no nos atreveríamos a ir a un lugar solos. Y esta habilidad es poco común en la humanidad. Acordémonos también aquellos hombres que desafiaron al mundo o se enfrentaron a cuestionar creencias muy arraigadas. Tuvieron que enfrentar grandes resistencias e inclusive algunos pagaron con su vida. Acordémonos cuando desafiar que la tierra era redonda y no plana, demostrar que no hay Dios de la lluvia, y si recuerdan hacíamos sacrificios humanos, sacrificabas a tu hijo para que te llegara la lluvia, y tenemos miles de ejemplos de este tipo que hoy la ciencia pues ya nos rompió la creencia. Pero la pregunta aquí siempre es, Raquel, ¿por qué tomar riesgos? ¿Por qué ser un líder? ¿Por qué no conformarse con ser un seguidor? Un subordinado que necesita pues de un jefe que le dé órdenes. Y además también te ayuda porque te vuelves víctima, es más fácil. Si algo falla, pues yo no fui, me dieron instrucciones. Por el contrario, ¿qué pasa? Un líder te evoca una inspiración que nace de tu interior y emociona a los demás para que todos se vuelvan protagonistas y no espectadores.
No sé si con esto contesto tu pregunta, Raquel. Yo creo que sí, Salvador. Y además, yo identifico que es capaz de dar un propósito, te da un propósito no nada más en tu trabajo, pero también en la vida, ¿no? Así es. Salvador, y ahorita que hablamos de liderazgos de este tipo, en la crisis actual, ¿cómo es un líder o cómo ser líder en una crisis como la actual? ¿Cuáles son esas competencias que tú agregarías o son las mismas? No, mira, hay competencias que un líder tiene y que las empezamos nosotros a notar. Inclusive yo le sugeriría a la audiencia, ahorita que mencione algunas de ellas, que traten mentalmente de calificarse del 1 al 10, cómo, cómo estas evidencias califica cada uno de nosotros, porque tampoco hay líderes perfectos. Al final un líder se complementa con otros líderes y es como se forman equipos. Pero sí hay algunas características que notas. Una de ellas, sin duda, los líderes generan resultados, hacen que las cosas suceden y no están sentados al lado viendo la acción desde lejos, ellos provocan la acción. Y ustedes fíjense, un líder, pues siempre por alguna razón sucedieron las cosas. Otra de las características es, tienen una capacidad de atraer talento, de atraer otros líderes, son como imanes. Y siempre recuerden, ¿quién atrae a quién? Empleados siempre atraen empleados. Gente positiva atrae gente positiva. Gente negativa. Y gente brillante a gente brillante. Los líderes al final son multiplicadores de valor. Otro tema es la innovación. El líder te inspira, el líder no se conforma con lo posible, sino con lo imposible. Y una característica de los líderes, aprovechan que tienen 2 orejas y una boca, hablan poco, siempre están buscando, observando y aprovechan las oportunidades. El otro tema que es importante es la capacidad de influir. Ellos ejercen influencia sobre las opiniones y las acciones de otros. En las organizaciones tú encuentras personas que están posiblemente inclusive en niveles bajos de la organización, pero sus ideas generan influencia en los grandes líderes, porque siempre están hablando de posibilidades, de actuar diferente. Entonces, esa capacidad de influir en aquellas personas inclusive que no están a tu cargo, son una de sus características. Y otra sin duda es la actitud positiva. Es una actitud positiva inherente, no se quedan del lado oscuro, no son los quejosos que siempre están viendo lo negativo, ellos ven lo brillante, las posibilidades, lo que se puede lograr, y para ellos no es más que la oportunidad de seguir creciendo y aportando. Y yo diría también sus valores, viven sus valores y saben que el valor más importante de una organización, de un grupo humano, es su cultura, y esto se vuelve sin duda su prioridad número uno. Y por último, y podría agregar, es colaboración. El líder siempre promueve al grupo a través de colaboración y se dedica a formar otros líderes y le gusta inclusive ayudar a los demás y prepararlos y dedicarles tiempo a esto, y lo que se llama desarrollo de talento. Y sin duda, estas 7 características que te menciono son requisitos básicos para un gran líder, pero la más importante es que tenga la conciencia de que todas sus acciones tienen un impacto más allá del ámbito de su empresa o de su organización, que era lo que yo les decía. Hoy en este capitalismo hemos hecho cosas, pero siempre viendo en la óptica de mi empresa, y se nos ha olvidado que el planeta, pues hemos creado muchas brechas sociales que se han generado en otro lado y que no hemos tenido la capacidad de verlas porque nos ha faltado esta conciencia en el liderazgo, que también es importante. Salvador, estoy de acuerdo. Creo que también algo que yo he visto en estos años en el TEC y con tu liderazgo
es impulsar la diversidad, el apreciar y valorar la diversidad. He visto cómo promovías la participación de jóvenes, valorar la experiencia de los no tan jóvenes y ponernos juntos a trabajar en equipo. Creo que eso también, ¿no? Ese valor de apreciar la diversidad y la riqueza que tiene la diversidad, siempre y cuando sepas a dónde vas, pues también lo hace un líder. Qué bueno que lo mencionas porque, fíjate, yo les comentaba, la creatividad y la innovación es el factor más importante que determina pues, el éxito de las organizaciones en el futuro. Y la innovación requiere diversidad de pensamientos. ¿Y qué pasa fundamentalmente cuando no tienes un líder, cuando tienes un jefe? Pues los jefes buscan seguidores y estos abundan por todos lados porque ellos pues están buscando trabajo. El líder no busca trabajo, hay que irlo a buscar. Y los líderes generalmente no están en las bolsas de trabajo. Y sin darnos cuenta nos llenamos de seguidores y terminamos con ausencia de liderazgo en la organización. Pero lo grave es lo que acabas de mencionar, generamos grupos homogéneos con muy poca diversidad de ideas y pensamientos, lo que sin duda, pues como menciono, es el motor más importante para generar creatividad. Porque fíjense hoy, véanlo desde la perspectiva de cambio. Hoy trabajamos para dar un servicio a un cliente. Todos al final también somos clientes. Y el cliente hoy solo estamos dispuestos a pagar por las actividades que agregan valor. Y si alguien le ofrece algo mejor o más eficiente, pues abandonamos a la otra empresa y mueren, que es parte de lo que estamos viendo, ¿no? Y esa creatividad, a veces a mí me preguntan, oye, ¿por qué se está generando tanta innovación y cambio pues, en los últimos 100, 150 años? Y yo les digo, porque posiblemente el invento más grande de la humanidad, y bueno, no es el invento, sino lo que hemos tenido en estos últimos 150 años es la libertad. A veces no nos damos cuenta del valor de la libertad porque nacimos con ella, pero esa libertad de pensar, de crear, de innovar, y esto se da solamente generando diversidad de pensamientos, y esto pues nos permite que todos puedan contribuir, todos puedan ser más rápidos, innovadores, pero también esto requiere, Raquel, que la cultura de la institución, organización, sea de cooperación, compromiso, innovación, porque muchas de nuestras organizaciones tenían culturas de subordinación, conformismo y obediencia, y en esas culturas pues la gente se siente enojada, asustada, pasiva, totalmente contrario a lo que tú estás buscando. Entonces la cultura, yo siempre hablé, y tú lo mencionabas, hay que tener visión, organización y cultura, y la cultura es importante porque es lo que te permite atraer diversidad, liderazgo, y muchas organizaciones, yo diría, la mayoría de las tradicionales no promueven esto, promueven lo contrario, porque lo que están interesados es en mantener la estabilidad, que en promover un cambio positivo. En cambio, un líder, pues, ¿qué es? Pues busca acción, no quiere estabilidad, o busca innovar fuera de la caja. Un líder cuestiona el statu quo, y cuestionar el statu quo en muchas organizaciones es prohibido. Y ellos lo hacen porque quieren elevar los límites establecidos, romper paradigmas, quieren buscar flexibilidad y agilidad, y sobre todo quieren más libertad con mayor responsabilidad. Y como yo te decía, pues para el jefe la autoridad es un privilegio de mando y para el líder es un privilegio de servicio. Y yo siempre digo, hay que pasar de yo decido a nosotros decidimos. Cuando nosotros decidimos, automáticamente la gente se adueña de las decisiones y da su máximo por superar cualquier resultado, y es parte de la cultura que se ha construido en el TEC en los últimos años. Salvador, y en ese innovar y en ese cambiar, te puedes equivocar. Y es parte de tratar de hacer cosas nuevas. Cuando te equivocas, ¿es corregir rápido o cuál sería tu consejo
para no detener la innovación, pero tampoco irte al otro extremo de Mira, yo cometer creo que errores. hay lenguajes que hay que desterrar. La palabra equivocarse, yo la desterraría porque equivocarse hay una intencionalidad. Yo creo que todos tomamos decisiones pensando en que el escenario nos va a llevar a un mejor lugar y vamos a pensar que no nos lleva a un mejor lugar. Bueno, al menos ya aprendimos por dónde no ir. Entonces, en realidad no fue fracaso, fue un aprendizaje por dónde no ir. Y a veces se nos olvida que todos los experimentos en la ciencia, para llegar a encontrar, seguramente para llegar a encontrar la vacuna del coronavirus, va a haber intentos y intentos y intentos. La pregunta, ¿son fracasos o son simplemente acercamientos para encontrar la verdad? Dicen que Tomás Alva Edison hizo más de 5,000 intentos para llegar al foco. Bueno, son fracasos, ¿no? Yo creo que las organizaciones tienen que aprender, ¿no?, a ver fundamentalmente, premiar también cuando la gente intenta hacer cosas aunque no tenga éxito. Y más bien el castigo debería ser para el que no actúa, el que no intenta nada, porque en realidad esas personas no son las que tú quieres dentro de tu institución o tu organización. Salvador, si algo está transformándose hoy en día es la educación. Yo te quiero preguntar, ¿qué debemos hacer las escuelas de negocios para preparar a estos líderes, para desarrollar estas capacidades y ante el contexto actual, para enfrentar estas adversidades o estos retos que se presentan? Mira, la primera es, creo que a quien le va a venir bien la adversidad es a la educación. Si revisamos todas las actividades que son digitales hoy en el mundo, el comercio, las comunicaciones, muchas cosas ya han avanzado a niveles 20, 30%, cambian por países, pero la educación, la tecnología para apoyar la educación ha avanzado muy poco. Si hoy viéramos cuánta educación en el mundo se hace digital y qué porcentaje de ingresos contra la presencial, pues yo me atrevería a decir que más del 95% es presencial. Entonces me atrevería a decir que es el sector que menos ha avanzado, pero al mismo tiempo gran parte de los problemas de la humanidad es porque tenemos unas sociedades que tienen acceso a educación de calidad y la mayoría que no lo tienen, porque el costo de educación presencial es sumamente caro, porque implica llevar pues el talento, los profesores a veces a pequeñas poblaciones, y esto pues es incosteable. Entonces hoy lo que vemos es que la digitalización de la educación pues nos va a permitir llevar a todos estos lugares mejor educación, y sin duda las escuelas y las escuelas de negocio y sin duda el EGADE hoy tienen que jugar un rol muy importante, porque la mayoría de seres humanos estamos empezando a tener lo que se llama obsolescencia, falta de habilidades para muchas actividades nuevas que se requieren, inclusive la utilización de tecnología para formas de comunicarnos, que antes hacíamos todo presencial. Y en este sentido, también el EGADE trae una responsabilidad, porque en la visión 2030 del TEC, pues está el liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano. Es decir, liderazgo es la esencia de lo que es el TEC a futuro y siempre ha sido. Y entonces, pues, ¿qué debemos recuperar de los estudiantes? Pues esa capacidad de pensamiento crítico, es decir, cuestionar todo, saber cuestionar. El que no hace las preguntas correctas, pues nunca va a encontrar nuevas soluciones a los problemas que hoy hacemos por rutina. También necesitamos desarrollar un razonamiento para la complejidad. A veces no nos damos cuenta que un resultado de algo que no nos gusta tiene un razonamiento y viene de resolver una cuestión que está muy atrás, pero que si resolvemos esta se resuelvan en escaleritas otras. Entonces ese manejo de complejidad es importante. El otro tema es todo lo que hagamos hay que comunicarlo, hay que aprender a comunicar ideas, adaptarse a la transformación. Yo recuerdo hace un par de años que estábamos en Amazon, y yo le preguntaba a uno de sus directivos, oye, ¿cuál es la
principal habilidad que requieren ustedes de una escuela de negocios, me decían, bueno, que sepan comunicación escrita, que sepan ser concisos en una comunicación. Y también la otra es ayudarles a que descubran la pasión de cada uno, esa capacidad de autoconocerse, autogestionarse, porque hoy, yo creo que de hoy hasta que termine nuestra vida, vamos a tener que aprender a desarrollar y aprender nuevas habilidades, y esto pues tiene que estar en las escuelas de negocio ayudando, no lo que siempre decimos a los estudiantes, tienen que ayudar a todos para toda la vida, porque la obsolescencia viene a una velocidad enorme. Pero tú también eres autor de libros, La empresa admirada, Tu vida, tu mejor negocio, Un México posible. ¿Estarías pensando en escribir otro libro? Puede ser, mira, he estado yo viendo algunas ideas donde yo pueda contribuir en el tiempo que quiera dedicarle, y sin duda una de ellas es el tema de escribir algún libro enfocado mucho más a ayudarle a las personas a encontrar este sentido de vida, esta vida plena, pero sí, no lo traigo con claridad, pero seguramente va a ser una opción. Te lo pregunto porque fue también una de las preguntas que nos llegaron y aprovecho este momento para pedir a Desiree, al equipo, si nos han llegado más preguntas además de las que yo tengo aquí, las podemos con todo gusto incorporar. Mientras aprovecho y hago otra pregunta que nos hizo, en este caso, un recién egresado, Salvador, dice, ¿cómo cambia o cómo debería ir cambiando mi liderazgo a través del tiempo? Refiriéndose a conforme va creciendo en su vida laboral, en su trabajo. Sí, mira, lo que yo les decía cuando les mencionaba algunas características del líder, la verdad es que todo el día nosotros buscamos ser mejores personas. Entonces, por eso yo les decía, califíquense del 1 al 10, y seguramente en algunas se van a calificar con 5, 6, en algunas con 8, 9. Bueno, vayan buscando a través del tiempo mejorar en sus habilidades y trabajar en la que posiblemente les cuesta más trabajo. Pidan también retroalimentación. Es muy importante que periódicamente le pregunten a la gente con la que trabajan, oye, dame un regalo, dime qué me recomiendas para ser una mejor persona, para ser un mejor líder. Y lo único que es, tomen nota, no tengan réplica, simplemente tómenlo como un regalo, porque si ustedes empiezan a cuestionar y por qué y esto, pues puede sentir que ese comentario, esa crítica constructiva, pues puede haber una molestia. Entonces ustedes escuchen a las personas, y cuando haya muchas personas que les den recomendaciones parecidas, bueno, pues simplemente acéptenlas como percepciones reales. Entonces, yo les diría que sean mejores personas. Definitivamente, si ustedes me preguntan, oye, en tus primeros años, cuando empezaste profesionalmente, ¿eras un líder? No, pero vi comportamientos, me tocó ver comportamientos terribles en las organizaciones donde yo trabajaba de algunas personas, que yo decía, cuando yo llegue a tener una posición de liderazgo, no quiero ser así. Entonces, inclusive en esos ejemplos, ustedes van aprendiendo a decir, yo no quiero ser así. Entonces, y van estudiando y van preparándose, y inconscientemente terminan, bueno, no inconsciente, conscientemente terminan siendo mejores personas, mejores líderes. Hay que aprender a dar y a recibir esa retroalimentación, ¿verdad? Así es, tienes toda la razón. Oye, Salvador, voy a preguntar a Desiree, parte de nuestro equipo, si tenemos en este momento alguna pregunta. Yo tengo otra, pero quisiera dar pie, además de las que ya nos habían mandado, si hay alguna que hayamos recibido que nos quieran compartir. Desiree o Tacho. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas tardes. Hay algunas preguntas que nos hace la audiencia que de hecho ha estado abordando Salvador ahorita, entonces pues las voy a obviar esas, pero hay otra pregunta que nos hacen que está relacionado a cuál sería la nueva definición
de rentabilidad que deberían de tener los negocios el día de hoy? Mira, qué buena pregunta porque, y yo los voy a retar porque yo siempre he dicho, todo lo estamos midiendo con dinero, con pesos y centavos. Y, y cada día, por ejemplo, hoy yo les mencionaba las empresas más valiosas. Y las empresas más valiosas, cuando revisas sus estados financieros, sus balances, pues el valor del capital es muy pequeño y el valor de la empresa es 10 o 20 veces mayor. Entonces la pregunta, ¿qué explica realmente por qué alguien está dispuesto a pagar más por una empresa que por otra? Y fundamentalmente pagas por su cultura, por su talento, por su capacidad de innovar. Y desgraciadamente muchas veces en las escuelas de negocio no estamos enseñando que los intangibles, la cultura, el talento, el liderazgo, tiene un valor enorme en las empresas, y esto, como no está en los balances, no está en los estados de resultados, pues no lo gestionamos. Inclusive siempre oímos que un país es valioso por su talento, por la preparación de su gente, por su cultura y valores, pero regresamos a las cuentas nacionales de dinero y eso no aparece. Entonces yo creo que en los siguientes años se va a cuestionar mucho de las escuelas de negocio, de la forma de medir la contabilidad, de medir muchas cosas, porque hoy el dinero no es el sustituto que define muchas de las cuestiones, y nos hemos enfocado mucho a que don dinero pareciera que es el rey y todos vamos por buscar el dinero, y la forma como consigues el dinero se vuelve más importante que el mismo dinero, y eso lo premia el mercado también. Gracias, Salvador. Tacho, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta más. Dice así, ¿qué recomienda usted para las economías emergentes? ¿Qué se puede hacer para innovar en México y en el mundo en el contexto actual? Mira, la primera respuesta es, cuando tienes un gran problema, hay que hacerlo pequeño para poderlo resolver. Cuando tú hablas de un país, lo que estás poniéndole es una complejidad enorme, porque el país es la suma de municipios y de ciudades. Y cada municipio, cada ciudad, pues es totalmente diferente. En el caso de México, una ciudad en el sureste, en el centro o en el norte. Entonces, hoy lo que vamos a tener que encontrar es solucionar nuestros problemas desde lo local. Y si resolvemos los problemas desde lo local, pues la suma puede darnos una región o puede darnos un país. Pero hoy los países son rayitas que se llaman fronteras, pero hemos visto que esas rayitas en la conectividad que hoy tenemos en la nueva forma de vida, pues empiezan a perderse, porque queremos seguir todavía midiendo esa rayita. Imagínense, en el caso, yo vivo en el norte, vivo en Monterrey, la cercanía con Texas, pues está a 200 kilómetros, y Texas es una economía más grande que todo México. Entonces, pues al final nuestra solución muchas veces de nuestras regiones es unirnos con otras cadenas de valor, con otras formas de vida. Y si lo empezamos a ver el problema así, nos vamos a emocionar porque vamos a encontrar soluciones que estén en nuestro control. Cuando las vemos tan globales, pues no encontramos ni por dónde caminar y nos nos perdemos la animación por generar un cambio. Entonces yo diría, el proyecto de enfocarse localmente por ciudades tiene más posibilidades de darle solución. Gracias, Salvador. Me dicen que hay todavía más preguntas. Tacho, ¿tienes otra? Sí, tenemos aquí una muy breve pero muy interesante, que es cómo ser un emprendedor digital. El emprendedor digital, pues todos quieren ser emprendedores digitales, porque una buena solución digital generalmente puede impactar a 8,000 millones de habitantes. Cuando yo les decía de Zoom, que tiene 300 millones, hoy Zoom vale 70 billones de dólares, 70,000 millones de dólares, porque aunque tiene 300 millones de usuarios o de clientes, pues la gente dice,
pero algún día puede tener 1,000 millones como algún día fue Facebook o estas organizaciones. Entonces, ser digital, el tema es que estás jugando en ligas mayores y todo el mundo quiere encontrar esas organizaciones ganadoras, ¿verdad? Y sí, cuando piensen en digitalización, acuérdense también que se están generando redes de conexión. Hace un mes Apple hizo su reunión anual digital para todos los que hacen apps en el mundo y hay 23 millones de gentes haciendo apps digitales. ¿Qué quiere decir? Pues que estar en ese grupo pues te crea tu propio negocio aliado con una gran organización como es Apple. O lo vemos nosotros con Alibaba. Alibaba es una plataforma para que emprendedores se conecten en el mundo digital. Entonces, no sé si hay 50 o 60 millones o más de emprendedores que si no tuvieran Alibaba, pues no podrían estar en el mundo digital. Entonces, hoy también recuerden que estar en el mundo digital es ser parte de alguna alianza, de una plataforma, puede ser de Uber, puede ser de Airbnb. Es decir, hoy ser redes es lo más importante y por otro lado recuerden que vamos a entrar en una etapa de autoempleo en donde nosotros vamos a tener 2 o 3 empleos en los que vamos a dar nuestro servicio a la hora que queramos, como queramos, y esto va a crecer en una forma exponencial. Entonces, toda esta forma de pensar que mi trabajo son horas completas en una empresa va a ir reduciéndose y va a ir aumentando mucho el empleo desde casa, dándole servicio a varias empresas. Y esto va a ser muy bueno también para las empresas. Hoy vivimos la pandemia y con la pandemia nos dimos cuenta que nuestros gastos fijos pues nos creaban problemas y separaban nuestras operaciones. ¿Qué pasa si mis gastos son variables? ¿Y qué pasa si yo trabajo en 3 organizaciones y una paró, pero 2 no pararon? Entonces también vamos a encontrar una nueva forma de trabajo más flexible. Gracias, Salvador. Cacho, tenemos oportunidad de una más. A mí me están llegando otras por otro medio, por mensajes, y me gustaría hacérsela a Salvador. Si tienes tú alguna, tenemos un minuto para que la puedas hacer. Sí, claro. Viene una pregunta relacionada a cómo encontrar la manera de hacerle ver a una persona que no está teniendo una buena posición de liderazgo en la organización, para hacerles ver el impacto de sus acciones sobre otras personas. Mira, es que si no te pide la retroalimentación, el problema es que yo les decía que los seres somos seres de hábitos y estos hábitos definen nuestra conducta y cualquier intento de cambio, pues nos enojamos y nos resistimos porque así lo he hecho 20 años, así vi que lo hicieron mis antepasados. Entonces, un comentario no bien preparado pues puede sentirse como agresividad. Desgraciadamente, si no tiene la organización una forma que las organizaciones debían de tener, son las encuestas estas de clima organizacional o de preguntar si se están viviendo los valores, y esto se segmenta por grupos de trabajo. Entonces, si esta persona es calificada su liderazgo o su vivencia de valores muy mal, bueno, pues la organización le entrega esos resultados y le dicen, mire, estos son tus resultados que están muy abajo del promedio de la organización. Entonces, pues ahí se le ayuda, se le da oportunidades 1 o 2 veces y si no, pues pierde la empresa. Si esos mecanismos no lo tiene la empresa, pues y las empresas no cuidan su cultura, pues se van a morir, lo que yo decía. Algunas todavía podrán durar 3, 4, 5, 10 años, pero las organizaciones que no cuiden a las personas, al talento, su cultura, se van a morir. Y yo le recomiendo a mucha gente, cuando esté en una situación de esas y no pueda generar el cambio y la empresa no sea la correcta, pues mejor cambien de empresa, porque posiblemente la empresa no es la correcta para ustedes. Me está llegando una pregunta relacionada a esto de la cultura. Me parece interesante. Dice, por favor, regálenos los indicadores clave de una buena cultura organizacional o para medir la cultura. Mira, la cultura es, todos somos diferentes, lo que he dicho, pero hay algo que nos une, que es
unos valores en los que cree la organización. Entonces, lo primero es, la organización debe tener unos valores, unas creencias, por ejemplo, innovación, integridad, colaboración. Bueno, después tienes que tener qué significa esa palabra, qué conducta quisieras. Entonces, pues escribes, nos gustaría que cualquier idea de la gente pueda promoverse y le damos la libertad y la gente puede intentar y el fracaso no lo castigamos. Entonces, esas 10 o 15 frases que son tu cultura hay que medirla. Y entonces empezamos a ver si lo que decimos se vive en la organización. Y el otro tema importantísimo es el clima laboral. Si tú tienes una organización en donde la gente no se siente contenta, se siente amenazada, no da lo mejor de sí mismo, esto con una encuesta instantánea de clima laboral lo detectas, porque además la encuesta te permite agrupar agrupar por grupos de 10 gentes, porque es anónima. Pero si estas lecturas no las tienes, pues es como manejar un avión sin instrumentos. Y mucha gente ha logrado mover empresas sin instrumentos, pero yo creo que a partir de hoy, el que no tenga los instrumentos adecuados para medir, pues va a estar en mayor riesgo de morir, ¿verdad? Claro, tenemos más, pero te voy a pedir ahorita, y yo sabemos que te gusta dar recomendaciones muy concretas, sencillas, que nos ayuden a mejorar, a trabajar para ser mejores líderes. ¿Qué mensaje final darías así como este tipo de recomendación para nuestra audiencia el día de hoy? A ver, Raquel, voy a tratar de dar 5. La primera, rodéense de gente buena. Si son emprendedores, busquen a alguien mejor que ustedes de socio y sean buenas personas y todo lo que significa. Segundo, recuerden innovar o morir. Y para innovar no puedes temer a lo nuevo y tienes que ver el fracaso más bien como aprendizaje. Tercero, dediquen su vida a 3 áreas. Una es a crear, a desarrollar esta capacidad innovativa de ustedes. Es un músculo esto, no lo vayan a olvidar. Segundo, siempre estén dedicando una parte a aprender. Lo que les decía, hay una obsolescencia enorme. Regresen a su escuela, regresen a las escuelas para seguir aprendiendo. Y también, pues hay que hacer que las cosas sucedan. Pero hay gente que trabaja todo el día, 90%, y le dedica muy poco al otro. Busquen una tercera parte a crear, tercera a aprender y tercera a hacer que las cosas sucedan. Y me van a decir, ¿de dónde saco tiempo? Bueno, pues delegando. Para poder hacer esto vas a tener que elegir, y elegir es renunciar, y ustedes solo tienen el mismo tiempo, entonces van a tener que aprender a delegar, eso hace un líder. Cuarta, actitud positiva. Rechacen los grupos negativos. El pesimismo y la negatividad llevan a ser defensivos, lo que te conduce a la aversión al riesgo. Y acuérdense lo que les decía, la ley de atracción, quién atrae a quién. Y la última es, quiten la palabra fracaso y sustitúyanla por aprendizaje. Y si quieren realmente innovar, dense el permiso de fallar. Básicamente yo diría que Raquel, estas 5 recomendaciones. Muchas gracias, Salvador. Yo creo que nos quedamos con las ideas, las reflexiones de esta tarde, pero más allá nos quedamos en el tecnológico con tu legado, que creo que estas 5 recomendaciones, tú las mencionabas en la grabación, algunas de ellas como tu aprendizaje, pero es el legado que nos dejas. Nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestro cariño para ti, por ser un líder transformador, consciente y por seguir acompañándonos en el camino. Muchísimas gracias a nombre de GADE, a nombre del Tecnológico y a nombre de toda nuestra audiencia el día de hoy. Un honor y un gusto como siempre. Se pasó muy rápido el tiempo en la conversación. Así es. Por último, recuerden, gracias Raquel, que las mentes son como los paracaídas, funcionan mejor cuando están abiertas. Muchas gracias. Definitivamente. Muchas gracias a todos.